Buenas noches, amados. Sigan siendo muy bendecidos. Estamos dándole gracias al Padre en este momento por el privilegio que nos da nuevamente de predicar su palabra, de llegar hasta sus hogares, a que la palabra llegue hasta allí, hasta su casa o donde tú estés, para edificar las familias, para edificar tu vida, tu casa, para edificar el cuerpo de Cristo. Le doy gracias a Dios, hemos estado muy bendecidos, Dios ha venido hablando, ha venido en este tiempo el Señor hablándonos de una palabra de consuelo, una palabra de lim. Y quiero en esta noche, estuvimos en la mañana hablando de Job. Hemos estado en los ayunos, como usted ya lo sabe, estudiando el libro de Job y en parte de lo que esta mañana tomamos de parte del Señor para esta noche. Quiero que vaya conmigo al libro de Job, Job 13, no sin antes colocar el tiempo en las manos del Señor y pedirle al Espíritu Santo que te dé revelación y sabiduría de la palabra que ha de escuchar en este tiempo, en este momento, dándole gracias a Dios por su fidelidad y por su amor. Quiero que pongamos este tiempo en la mano de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, doy gracias, Espíritu Santo de Dios. Así como estás en este lugar y estás aquí conmigo, también oro para que estés, Señor, en cada hogar, Señor, en este tiempo, en cada familia, Espíritu Santo, fortaleciendo y dando libertad, trayendo paz, trayendo sanidad, perdón de pecados. Si te hemos ofendido, Señor, pedimos que nos perdones, que nos laves, que nos limpies con tu sangre preciosa, Rey amado, Rey poderoso. Límpianos cada vez más de nuestra maldad y de nuestro pecado. Y queremos, Señor, que aún con poder y con autoridad, Señor, en cada vida, en cada familia que oye y que ve este mensaje, en el poderoso nombre de Jesús, esta palabra entre hasta los huesos, hasta las intenciones del corazón nuestro, y quede esculpida y grabada, Señor, como una impronta en cada ser, Señor, y que nos volvamos hacedores de tu palabra, no solo oidores, sino también hacedores, Señor. Gracias, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos por los siglos de los siglos. Amén. Amado, quiero que vayamos a Job 13, cuando hay un título que dice que Job quiere defender su caso ante Dios. Hemos estudiado hasta el capítulo 13 y vemos cómo Dios, el primer capítulo, cómo Dios permite que Satanás juzgue o haga ciertas cosas a Job, pero lo único que él le dice que le reserve es su vida, porque hoy le quiero decir, amada iglesia, que la vida tuya y la vida de cada uno de sus hijos está escondida en el Señor, y Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos, hasta el momento que Él no lo necesite, sea quebrantado por Satanás. Así que pudo Job haber perdido muchas cosas materiales y aún su familia, sus hijos, porque su esposa quedó, pero, ¿cierto? Pero la vida, realmente el soplo de aliento, el soplo de vida le pertenecía al Señor. Y vemos cómo en los primeros pasajes, en los primeros capítulos, Dios expresa en el versículo 1, capítulo 1, cómo Dios expresa de Job diciendo que es un hombre recto, justo, temeroso del mal, o sea, temeroso de Dios, que le daba temor el miedo, perdón, temor el pecado, y él más bien se apartaba de las tinieblas y de la oscuridad y quería siempre permanecer andando en luz y en santidad. Y vemos que entonces el concepto que Dios tiene de Job es de un hombre justo, de un hombre muy temeroso a su palabra y a sus estatutos. Y vemos entonces cómo el Señor pone, ¿cierto?, en evidencia lo que él piensa de Job y lo que él quiere hacer. Pero
Se presentan los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Se presentaron los hijos delante del Padre y el Señor pregunta que de dónde vienen y bueno, a Satanás y dice que de andar aquí rodeando la tierra. Pero amada iglesia, yo hoy quiero enseñarle algo, que así como Satanás está acá en el mundo y está haciendo fechorías y influenciando pecado, y también tenemos acá en la tierra, también tenemos al Espíritu Santo del Señor, al Espíritu del Señor que realmente eh, nos lleva con un poder y con una autoridad mayor. Y es un tiempo en el que el Señor está pidiendo que la iglesia viva una vida en el Espíritu. Y ahí vemos también entonces en los pasajes anteriores cómo lo visitan los amigos a Job, pero entonces vienen con un juzgamiento y aunque venían de tierras de hombres, tierras de sabiduría, estaban estos hombres diciendo muchas cosas en realidad de Dios, pero no eran aplicables el consejo en el momento que debía darle el consejo a su amigo Job. Y ya llegamos hasta acá y contienden. Y Job se siente tan miserable y tan, hablando también sandeces y hablando tantas palabras, no de reino, ya estuvimos hablando de eso. ¿Cuánto afecta nuestras palabras y cuánto afecta también nuestro vocabulario? Si tú eres de reino, debes hablar, tener un vocabulario de reino. Todavía a esas alturas yo cuando hablo aún con los servidores de la congregación o personas de otro lugar, de otra congregación o de otra denominación o algo, escucho muchas veces un lenguaje no apropiado a lo que es un lenguaje de reino. De verdad que eso me impacta porque dicen unas palabras todas ordinarias y el cielo de allá no se habla ordinario. Palabras no conforme y me quedo asombrada aún cómo tenemos ese lenguaje y cómo quedamos presos, cómo la iglesia queda presa con los dichos de su boca, con sus palabras. Y Job estaba tan abatido que estaba hablando palabras muy incoherentes a lo que el Señor decía de él. Y aún los amigos se dejó influenciar mucho, pero llega un momento en el que él entra a cuentas con el Señor. Hoy te quiero decir, muchas veces hay conversaciones que no nos edifican en nada más. Hay conversaciones que realmente no nos edifican. Y hoy le quiero decir, y es mejor apartarse, o si no, o hay conceptos o consejos que no nos edifican. Y debemos ir primeramente, antes de pedir un consejo a los hombres o confiar en los hombres, primeramente la palabra nos manda a confiar en el Señor. Como también hay gente que quiere solo que le digan lo que quieren oír. No quiere decir que es que yo me case con el pecado y que voy a dejar pasar por... No. Pero sí es tiempo de corregir nuestra manera de hablar, amados. Todo lo que hemos visto de Job 1 hasta acá es la manera de hablar, las palabras que profesamos. Yo soy, ¿cierto? Me convierto en lo que hablo, me convierto en lo que estoy hablando. Y los amigos de Job también dijeron muchas cosas incoherentes, cosas que eran verdades de Dios, que ellos lo dijeron, pero también dieron un consejo no aplicables en el momento de dar el consejo a su amigo. Vamos a mirar cuando Job ya entonces vimos que Job le dio una respuesta a su amigo Sofar, pero ahora sí Job quiere defender su caso ante Dios. Y dice la palabra, vamos a leerlo, Job 13, miren
La voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Me ha impactado algo que he visto en el libro de Job, que ahorita se los digo. Miren, he visto todo esto con mis propios ojos y lo he escuchado con mis propios oídos y ahora comprendo. Tengo tanto conocimiento como ustedes, le dice Job a sus amigos. No son mejores que yo. En cuanto a mí, hablaría directamente con el Todopoderoso. Quiero defender mi caso ante Dios mismo. En cuanto a ustedes, me calumnian con mentiras como médicos, son unos matasanos inútiles. Si tan solo se quedaran callados, es lo más sabio que podrían hacer. Escuchen los cargos que presento. Presten atención a mis argumentos. ¿Acaso defienden a Dios con mentiras? ¿Presentan argumentos engañosos en su nombre? ¿Mostrarán parcialidad en su testimonio a favor de Él? ¿Qué ocurriría cuando descubra lo que hacen? ¿Creen que pueden engañarlo tan fácilmente como lo hacen con la gente? Si en secreto hacen inclinar los testimonios a su favor, ciertamente se meterán en problemas con él. ¿No les da terror su majestad? ¿No los deja abrumados el temor que sienten por él? Sus frases vacías valen tanto como las cenizas, su defensa en tan frágil como una vasija de barro. Ahora quédense en silencio y déjenme en paz. Permítanme hablar y afrontaré las consecuencias, porque debería ponerme en peligro de muerte y tomar su vida en mis manos. Dios podría matarme, pero en mí Él es mi única esperanza. Me impactó este que dice, Dios podría matarme, pero Él es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. Esto es lo que me salvará. No soy ningún impío. Si lo fuera, yo podría estar delante de Él. Presten mucha atención a lo que voy a decir. Escúchenme hasta el final. He preparado mis defensas. Seré declarado inocente. ¿Quién puede discutir conmigo sobre esto? Y si demuestran que estoy equivocado, me quedaré callado y moriré. Lo voy a dejar hasta ahí. Hay algo. Quiero que vaya al versículo 4. En cuanto a ustedes me calumnian con mentiras. Ahora, sobre todo el 5. Si tan solo se quedan callados es lo más sabio que podrían hacer. Escuchen los cargos que presento. Presten atención a mis argumentos. Hay algo que al hombre le cuesta mucho, es oír. Todo el mundo quiere hablar, pero nadie sabe oír. Y hay un secreto y una clave en tener la respuesta de Dios y poder esperar en Él. El ejercicio está en oír. La esperanza está muy unida al oír. El oír las palabras del Señor me traen consuelo, me traen esperanza, me traen fe, paz. ¿Cierto? Y hoy hago este mensaje para decirle por qué no sabemos oír, por qué no nos gusta oír, por qué siempre todos queremos hablar. Y Dios está para oírlo. Si de un buen oído hay una buena obediencia. De un buen oído hay una buena obediencia. A mí me impacta que uno está diciendo una cosa y la gente le responde otra porque no sabe oír.
El oír va muy ligado al entendimiento. Y él empieza diciendo en el versículo 1 del capítulo 13, miren, he visto todo esto con mis propios ojos y lo he escuchado con mis propios oídos y ahora comprendo. ¿Sabe? El no saber oír le roba el entendimiento. El no saber oír le roba el comprender, el entender, la inteligencia. De un buen oído depende una buena inteligencia, una buena comprensión del propósito de Dios. Y él dice, y lo he escuchado. Yo he escuchado a Dios. Yo he comprendido. ¿Por qué ustedes me creen ignorante? Porque yo he escuchado lo que Dios ha dicho. No me vengan a decir a mí lo que Dios dijo si yo también no sé igual a ustedes. Por eso Él les dice, en cuanto a mí hablaría directamente con el Dios Todopoderoso, quien tengo tanto, el versículo 2, Él dice, tengo tanto conocimiento como ustedes. He oído lo que ustedes me están diciendo, yo también lo he oído. Yo también comprendo quién es Dios. Yo comprendo lo que el deseo de Dios en mi vida. Y hoy le quiero decir muchas de las cosas que no se han dado en su vida porque usted no lo ha entendido. Pero hay un refrán que dice, que a Dios no hay que entenderlo. Pero sabe que usted no ha entendido los propósitos y los planes de Dios para su vida, es porque no ha oído bien. Y necesita afinar ese oído y esa intimidad con el Señor para entender sus palabras. Y el entendimiento de sus palabras va ligado con el oír. Uno habla con una persona y aún con gente, ministros, y que no tienen entendimiento. Se está diciendo luz, se refieren a una lámpara, se refieren a un bombillo, se refieren, ay sí, Jesús es luz. ¿Pero qué significa eso? Dijo, yo soy la luz del mundo. Y todo aquel que, le cree en Él, no andará en tinieblas. Así que son tinieblas. Esto es mucho más profundo. El saber oír y indagar y entender, indagar las profundidades de una palabra que sale de la boca del Señor. Entonces Job, dice, yo también he oído eso. Voy a ir directamente con él. El desarrollar el oído espiritual, el oído para que tú lo puedas entender, es tener un acercamiento con Él. Entre más cerca estés con el Señor, más lo vas a oír. Entre más cerca, más vas a entender. Y la gente quiere entender a Dios a una distancia. Señor, hasta ahí. Yo ya entendí lo que me tienen que decir. Yo voy por acá. No, Señor, yo ya escuché. Somos muy ligeros para oír. Si usted es muy ligero para oír, también es muy ligero para entender. No va a entender nada. O sea, no va a entender lo profundo, sino lo superficial. Hay gente que no siquiera, incluso me sucede con los servidores, que no he terminado de decir algo, ya lo quieren ir a hacer. Y eso se llama ansiedad. Y la ansiedad es una barrera que le cierra sus oídos y su mente. O sea, Dios es preciso en todas las cosas. Y todo aquel que sabe oír sabe llegar al punto. Pero el que no sabe oír se va a desviar del punto. Necesitamos oír muy bien. Dice, en cuanto ustedes me calumnian con mentiras como médicos, son unos matasanos inútiles. Si tan solo se quedaran callados, es lo más sabio que podrían hacer.
La palabra aún nos enseña que aún el necio, cuando calla, se hace sabio. Y me gusta mucho esto, esas palabras tan profundas que Job dice en este versículo. Es tan solo, si tan solo se quedaran callados, es lo más sabio que podrían hacer. Escuchen mis cargos. O sea, guarde silencio para poder entender a Dios. Guarde silencio para llegar a sus metas. Guarde silencio para entender tus propósitos, amado. Y el Señor en este tiempo está hablando muy profundamente de lo que ha de venir. Pero también está hablando muy profundo de lo que hay que quitar, que está estorbando lo que viene. Pero también está advirtiendo, está haciendo unas advertencias de lo que ha de venir para que tú y yo, para que su iglesia, para que su pueblo, para que el pueblo no pase necesidad. Está hablando, pero la gente no sabe entender, no sabe discernir los tiempos. La persona que no sabe oír y que tiene ansiedad y que quiere hacer las cosas, no sabe oír. Dice, ¿acaso, versículo 7, defienden a Dios con sus mentiras? Muchas veces pretendemos hacer cosas que para Dios, pero si usted no las hace con entendimiento, si no escuchó bien, no está haciendo nada. Para Dios las cosas son muy precisas. Entonces Él les estaba diciendo, miren, ustedes están diciendo las verdades de Dios a los amigos, a los 3 amigos. Pero en este tiempo no son, en este momento su consejo o lo que están aplicando de Dios en este momento a mi vida no está sirviendo de nada. Porque ustedes lo que deberían aplicar de Dios a mi vida es algo que sale de mi corazón, no que me abra más heridas. Pero esto sucede porque ustedes no están viendo bien, porque ustedes no están oyendo bien. ¿Saben que el sentido de la vista y el sentido del oído van muy ligados? Por eso una persona, si le falta la vista, desarrolla mucho el oído. Pero una persona que le falta el oído desarrolla mucho la vista. Ellos van ligados. Entonces, dice versículo 9, ¿qué ocurriría cuando descubra lo que hacen? ¿Qué ocurriría si Dios descubre, o sea, Dios mira lo que están haciendo? Si hablando de Dios y pensando que están haciendo las cosas correctas, pero están aplicando lo incorrecto, porque ni oyeron bien ni oyeron bien. No hablemos de temas que no sepamos. Muchas veces la gente quiere ser elocuente en sus cosas, pero y saca un montón de palabrerías. Es mejor, dice el man, es mucho mejor que te quedes callado y lo oigas. La persona que se cree sabia, inteligente, habla mucho y quiere escuchar, quiere solo hablar y argumentar lo suyo. Pero hoy, amada iglesia, le digo, para poder oír a Dios necesitamos bajarle a la lengua, a la voz y desarrollar el oído para saber lo que Dios quiere. Hay algo, el oído debe superar su interior. Hay voces y hay ruidos que el oído ni siquiera es capaz de discernir o de captar de dónde viene el sonido o cómo. Hay que desarrollar el oído y es desarrollar el entendimiento. ¿Cierto? Entonces podemos desarrollar el entendimiento. Un ejemplo, a mí me puede llamar un hombre y decirme, oye, mira, de parte de Dios te digo que tú eres mi esposa, y que yo empezar a decir un montón de cosas, y cierto, y eres mi esposa, y eres tan linda y todo, y yo tengo que discernir quién me habla.
Tengo que tener una comunión tan grande con el Señor para saber que si Él me dijo, esa persona me dijo que es de Dios y que Dios le dijo, ya Dios, yo teniendo esa intimidad con Él, ya Dios me lo debió haber dicho a mí. Haz el caso como, ¿cierto? Si Dios no te ha dicho nada, ¿quién te está hablando? Tu propia alma, tu propio corazón no tiene discernimiento, no puede. Es una, amados, hoy es para hacer un stop de que veamos qué tan grande está nuestro discernimiento y qué tan grande de verdad tenemos esa comunión con el Espíritu Santo, que Él es que me ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Hay gente que se casa con la voz que no debe casarse, porque ese es el estado en el que está. Y es un tiempo para tener mucho discernimiento, para discernir la voz que me esté hablando. Que mi oído sepa, tengo una relación tan linda con Dios y tan perfecta con Dios y de tanta unidad con Él, que cuando me hablan unas palabras, yo sé que es Dios que me está hablando, o sé que Dios no me está hablando. Así que, amado, es un momento para saber que cuando hacen malos negocios y pensaste que Dios te habló, y Dios no te habló, no tienes discernimiento, no tienes entendimiento de Dios, de lo que Dios quiere para ti. También incluso que ahorita todo el mundo anda que la ayuda idónea, que buscando a la pareja, que buscando eso, como arrebatado. Y entonces, si oyes una voz, tienes que discernir, debes pensar que entonces si es una voz equivocada es porque tú no estás menguando en la relación con Dios, en la intimidad. Me gusta mucho, hoy quería hablarles de algo. Si el secreto hace inclinar los testimonios a su favor, ciertamente se meterán en problemas con él. O sea, nos vamos a meter en problemas primeramente con Dios por no entender sus propósitos, con la iglesia, con la familia y con la humanidad. Le estaba diciendo, cállense mejor porque ustedes no saben lo que están hablando. Lo que están hablando de Dios es muy cierto, pero ustedes definitivamente, ¿cierto? Son unos médicos que no saben lo que hacen, porque no tienen una visión desarrollada, porque no tienen un oído desarrollado a lo que está sucediendo, porque no tienen una intimidad con Dios, porque si tuvieran una intimidad con Dios, Dios le diría que fue cuestión de Él, que no fue cuestión de mi pecado, que es cuestión de mi propósito, que es cuestión de que si yo no paso esta aflicción, no lo voy a ver. Porque dice que una aflicción, dice la palabra, genera en ti un mayor peso de gloria en tu vida. O sea, dice un mayor, ella podía estar, Job vivía una gloria con el Señor, porque Dios le tenía un nombre justo, como un hombre justo a él. Pero Dios lo quería llevar a un mayor peso de gloria. Y en esa enfermedad de Job, Dios se glorificó y lo sanó. En esos hijos que no estaban conforme al corazón de Dios y que no tenían temor de Dios, le dio unas temerosas de Dios. Puede transformar tus hijos. El Señor puede y quiere hacer grandes cosas. Él los jóvenes estaba diciendo, ustedes sí conocen de lo que me están diciendo cierto de Dios, pero aquí lo están aplicando mal. Vinieron a hacer una cirugía de corazón abierto, pero me están echando veneno. Me están inflamando más el corazón con sus palabras. De las ideas que me dicen de Dios acerca de Dios es verdad, pero no son relevantes a mi situación en este momento. Era lo que Juan les estaba diciendo. Tienen razón cuando dicen de que Dios es justo,
y están en lo cierto. Y expresar que Dios castiga al hombre de esta manera como me está castigando, eso sí no es relevante en este momento. O sea, Dios dice que corrige al hombre, pero en este momento Job no estaba siendo corregido. Iba caminando hacia un propósito. Dios aprovechó todo esto para mostrar de que Job era un hombre justo. Dice el versículo 13, ahora quédense en silencio y déjenme en paz. Permítame hablar y afrontaré las consecuencias. Me gusta mucho eso. Ahí fue donde más me impacta. Que Job dice, tengo tanta confianza y esperanza en mi Dios. Y yo también conozco de lo que ustedes me están hablando. Que voy a enfrentar mis consecuencias cuando hable con Él. Voy a acercarme a Él, voy a hablar, voy a exponer mi queja, voy a exponerme delante de Él, directamente con Él, y que Él me juzgue, ¿cierto? Qué lindo que cuando nosotros tenemos una intimidad con Dios podamos acercarnos sin tener temor. Y en esta noche yo quiero decirle que en el tiempo de lo que Dios ha venido dando de consuelo a su pueblo, es decirle que mientras su Redentor viva hay esperanza. Que Él dijo, consuelo a mi pueblo, pero es necesario que el que lo conozca, que tenga una intimidad con Él, para que usted sepa discernir los planes y los propósitos de Dios, ¿verdad? Y camine por Él, por esos planes, por esos propósitos de Dios. Lo que hablaba de desarrollar el oído. Créame que si Dios tiene planes contigo y con esa muchacha o esa muchacha, con ese muchacho, Él le va a decir a los dos. Porque los dos deberían tener un corazón conforme de intimidad a Dios. Dios le va a hablar a los dos. De una u otra manera Dios va a hablar. Dios lo va a decir, Dios trae el verdadero convencimiento, pero dependiendo de la intimidad que tengamos. Porque muchas veces un Absalón puede hablar mi vida. Y claro que puede hablar. Ahora es el derecho que yo le doy. Si yo tengo un oído presente, una intimidad con Dios, yo voy a saber que es un Absalón. Y no le voy a seguir la cuerda. Ahora no sé qué clase de cera tiene en tu oído que te habla una Jezabel y tú, o un Absalón y tú accedes. Esa es la intimidad que tienes con esos espíritus, no con el Espíritu del Señor. Porque ese es el deseo de su corazón. Pero el deseo, el hacer tu voluntad, me es, oh Dios, agradable, dijo el salmista. El hacer tu voluntad, el vivir en tu intimidad, el estar en el estado de tus pies, el estar en comunión contigo, el conocerte, eso es justo. Y hacer tu voluntad. Dice, ¿por qué? Estoy en el versículo 14. Debería ponerme en peligro de muerte. Dijo Job a los amigos, ¿y por qué el Señor me habría de poner en peligro de muerte a mí? Él no fue el que me hizo esto. Y tomar mi vida en mis manos. Dios podría matarme. Esto me impacta. Pero es mi única esperanza. O sea, si ustedes empiezan a hablarme en todas esas cosas de Dios, es posible que yo termine alejándome de Dios porque Dios entonces me quiere matar. Pero así, aunque Él me matare, yo conozco el Dios que tengo, yo conozco el Dios de poder, yo conozco el Dios justo, yo conozco el Dios misericordioso, yo conozco el Dios de amor. De esta vez diciendo, yo también conozco al Dios que me quieren presentar a ustedes. Y es un Dios de misericordia. Y mientras Él viva, hay esperanza. ¿Cuántas veces
Oír las voces que no deben oír te desvían del camino. Estos tres amigos, Sihón no tiene entendimiento y conocimiento de Dios y una relación con Dios. Escucha, era la relación con Dios. Sihón no tiene una relación con Dios. Estos amigos lo habían desviado, porque fueron las voces que él escuchó. Después de un momento de abatimiento, después de un momento de soledad, después de un momento de enfermedad, después de un momento, oye tres voces que hablan unas verdades y las otras son mentiras. Y una verdad a medias es mentira. Pero si él no hubiese tenido discernimiento y conocimiento de su Dios, y conocer la voz de su Dios, se había desviado. Pero si tú te has desviado por una voz que has escuchado, si tú te has desviado por esa voz, es porque ese es su gobierno. Y sobre esa voz tienes que trabajar y tienes que aprender a discernir que debes tener un oído alineado al Padre y que tengas tanta intimidad con el Padre que el Espíritu Santo te va a dar a conocer lo que es bueno y lo que es malo. Si tú has terminado haciendo cosas por oír voces extrañas y creyendo y queriendo taparla diciendo que es la voz de Dios, querido hermano, querido amigo, hoy le quiero decir, es porque entonces tu oído, no, tu intimidad con Dios ha mejorado. Cuando tú haces caso a una voz que no es la voz de Dios, porque tú no discernes que no es la voz de Dios, es porque tu intimidad con el Señor ha desmejorado. Es porque estás tan lejos, te has alejado de la voz de Dios. Y no alcanzas a oír y a discernir qué voz te habla. ¿Qué voz te está diciendo? Tu concupiscencia o la voz del mundo o la voz, sabe, de las tinieblas o la voz de Satanás o la voz de su propio interior, de su pecado, de su deseo. Su deseo habla. Su deseo gobierna. Y necesita pararse sobre su propio deseo. Si el grano de trigo cae a tierra y no muere, no puede llevar fruto. Si no mueres a esos deseos carnales, si no mueres a ese deseo de tu corazón que no va conforme a Dios, no puedes llevar fruto, no llevarás ningún fruto. Así que me impacta. Voy a ponerme cara a cara con el Señor y si muero, que muera. Si Él me mata, que me mate, pero tengo esperanza porque es lo único que me queda. Voy a presentar mi caso ante Él. Esto es lo que me salvará. ¡Wow! Yo voy a oírle. Yo voy a hablar y le voy a oír. Es a Él, al Dios Todopoderoso. Me impactó que dice, Dios podría matarme, pero es mi única esperanza. Esperanza bíblicamente, vamos a mirar la palabra esperanza, en lo único que él confiaba. Es lo único, es mi único camino. En hebreo la palabra esperanza significa confianza. Dios puede cambiar la palabra aquí, dice, Dios podría matarme, pero es mi única confianza. También en hebreo la palabra esperanza significa fe. Podría matarme, pero es mi única fe. Podría matarme, la palabra confianza, esperanza, en hebreo también significa seguridad. Podría matarme, pero es mi única seguridad. ¡Qué bueno! ¿Sabe? La palabra esperanza es un don del Espíritu Santo. Pase lo que pase, yo voy a esperar. Viene de contraespera, antes de. Dice, pase lo que pase, yo voy a esperar el tiempo en el que Él me llame. Porque así pase mucho tiempo, mi intimidad sigue, que yo no he perdido su voz. Y aunque tardare mucho tiempo, la visión,
Aunque tardare mucho tiempo su palabra, yo voy a esperar, porque en Él estoy seguro. Estoy seguro que se va a dar, porque creo que se va a dar de fe, porque confío en que se va a dar. La esperanza es el camino de llegada a mi propósito. Escuche bien, la esperanza es el camino de llegada a mi propósito. Por eso todo lo que le pidiera al Padre, lo pediré en el nombre de Jesús, y es el camino, la verdad y la vida. Es mi confianza. Entonces, ¿quién es la esperanza tuya? Cristo, esperanza de gloria. Dijo Job, Él es mi único camino. Así que esperanza es un don del Espíritu Santo. Wow. Esperanza es una de las 3 virtudes. Escuche bien, esperanza es una de las 3 virtudes. Quiero que vayamos a 1 de Corintios. Dejamos a Job un momento. Vamos a 1 de Corintios. Primera de Corintios 13, 8. Primera de Corintios 13, 8. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. ¿Cierto? Es una virtud. Dice que, ¿cierto? Es una virtud. Esperanza es virtud. Ahí vaya al 13, vaya al versículo 13. Encuentro. 3 cosas durarán. Mire la virtud. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. Entonces, el amor está representando a Dios el Padre. Sí, el amor cubrió todo nuestro pecado. Y dice que por creer en el Hijo de Dios, la fe, vosotros seréis salvos. La fe representando a Cristo. Él es, ¿cierto? El que cree en Él, ¿cierto? Tendrá vida, vivirá para siempre. Y la esperanza es el don del Espíritu Santo, representa al Espíritu Santo. Entonces, la esperanza es la expectativa, es lo tangible, es lo que no veo. Es la confianza, es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Es el Espíritu mismo obrando. La esperanza, él dijo, podré tener todo, pero tengo esperanza. Por eso Job también decía, mientras mi Redentor viva, hay esperanza. Amado, hoy vine a decirle que mientras usted tenga una intimidad con el Señor, hay esperanza para tu porvenir. Hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tus hijos, pero tienes que vivir eso es vivir una vida en el Espíritu. Job estaba viviendo una vida en el Espíritu, aunque se termine todo, aunque se acabe todo, aunque venga tribulación, aunque venga desánimo, aunque venga enfermedad, yo sé que todo lo puedo en Él, yo sé que todo lo espero de Él, yo sé que viene de Él mi ayuda, yo sé que confío en que mi Redentor algo hará por mí. Yo sé, yo creo, yo tengo la confianza y la certeza de que algo mayor viene.
Algo mayor viene para ti, pero todo eso es el producto de saber oír. Si él no hubiese oído lo que de oídas sí había oído, dijo, pero ahora mis ojos te ven. No había visto entonces sus ojos actuando, viendo los milagros y las señales y las maravillas. La esperanza entonces es la expectativa o la confianza en que Dios estará contigo. No, esto me termino. Hoy te quiero decir, iglesia, hoy amado, amada del Señor, amado, tú que estás viendo este mensaje, o así sea por primera vez porque te pasaron el link, hoy te quiero decir, sabe, pégate de la mano de Dios. Tu confianza tiene que estar puesta en el Dios Todopoderoso, en el Padre Eterno, y sabe, y en el nombre del Señor Jesucristo, unido con Él, todo lo que le pidas al Padre será hecho por el poder y la autoridad del Espíritu Santo de Dios. La capacidad, el discernimiento y el entendimiento vienen por oír su palabra. El Espíritu de verdad te guía a toda la verdad. Esa es la esperanza que Él guiaba. Job tenía la esperanza. El Espíritu lo iba a guiar a una verdad. Así que, amado, con esto me despido. Con esto te bendigo. Porque la esperanza es la expectativa o la confianza en que Dios estará contigo siempre. Pero para esto tienes que saber que Dios estará contigo. Pero tienes que tener una intimidad de saber que lo conoces, de que así le hablen, lo que le hablen. Usted conoce la voz de Dios. Si usted ha caído en no conocer la voz de Dios, o cree que lo ha conocido y le habla otra voz y usted cae. Mire, 3 amigos le hablaron a Job y 3 estaban hablando diferentes cosas, hablaban verdad de Dios. De pronto una voz va a venir a hablarte, ay, de parte de Dios, amado, oremos juntos, oremos juntas, o sea, pero discierna, aunque sea una verdad y sea bueno orar, aunque sea una verdad y sea bueno adorar, aunque sea una verdad de Dios que a Él le agrada y que Él habita en las alabanzas de su pueblo, necesitas saber qué Dios está hablando, cuál es la voz de Dios. Y recuerden, la voz de Dios es el entendimiento. Si oyes la voz de Dios, vas a ser una persona entendida en los planes y los propósitos de Dios. Muchos han perdido los planes y los propósitos de Dios, no porque Dios no lo quiera bendecir, porque ya está bendecido con toda bendición, sino porque no oyes la voz que debes oír, no has oído a Dios. Y oyes la voz de Jezabel, oyes la voz de Absalón, oyes la voz del dinero, oyes la voz del comercio, oye la voz de la enfermedad, oye la voz que se está, ahorita hay muchas voces y hay voces, hay profetas de tinieblas por todas partes, tratando de desviarte, de colocar dudas. Si te matan la esperanza, te ponen duda, te desvían del plan de Dios. Y no quiere decir que Dios no va a cumplir, Dios cumple, pero a lo mejor no se cumpla conforme Dios había dicho, porque tú no lo oíste bien. Y saliste corriendo y hiciste lo que no, ¿cierto? Ay, no oí bien. Pasa muchas veces con los servidores, da uno una orden, o con los ministros de Dios, ¿cierto? Con el pueblo de Dios. Y está uno diciendo, mañana a las 7 y no falta que pregunte porque no entendió. Porque estaba muy lejos, no escuchó, no profundizó. Hay gente que ha recibido promesas de Dios de años. Pero él dijo, esperaré, esperanza. Y recibió promesas de Dios y ya las abortaron y las hicieron que no era. Y tomaron otra cosa que no es, Dios no dijo. Pasó, en la palabra está. Dios había prometido un hijo a Abraham. El hijo de la promesa era Isaac. Pero él y Sara se adelantaron
porque no veían, porque ya tenían los años que tenían y no veían lo que Dios había dicho. Entonces Sara le aconseja, mire el consejo, le dio un consejo a su esposo inadecuado, como estos amigos le dieron un consejo, le estaban hablando a Job algo inadecuado. Y ya sabiendo y habiendo tomado la palabra, es que la toman y la sello y después fácilmente le quita el sello. ¿Quién dijo que Dios quita el sello de lo que él pone? Error grande. Y ese error, y sabe una cosa, esa ofensa es contra el Espíritu Santo. Cuando usted ha tomado una palabra que ha venido de parte de Dios, y Él ha sellado, porque las arras que fueron pagadas por ti, por mí, el Espíritu Santo para guiarnos a la verdad, y ya esa es la verdad, y Él colocó el sello, y usted lo rompe para hacer lo que a usted le place, su deseo, esa ofensa va contra el Espíritu. Contra Él porque le rompe el sello, Él todavía no lo ha quitado. Espera en Él. Y es una cosa porque hay que pedir perdón, porque hemos sido muy ligeros. Dios llega justo a tiempo. Si no ha llegado es porque todavía no era el tiempo o todavía no es el tiempo. No quieras adelantar los tiempos ni tampoco atrasar los tiempos. Atrasamos los propósitos de Dios. Dijo Dios, yo me voy a colocar delante de Él y que el Dios Todopoderoso tome justicia, tome juicio. Pero me voy a desnudar y sincerar con Él, porque Él me conoce, pero yo también he oído y lo conozco. Y esa es su voz. Y esta voz de ustedes no me está llevando a nada. Esta voz de ustedes me están haciendo una cirugía a corazón abierto y me están poniendo más duro y me están golpeando con esas palabras y me están enfermando más y me estoy alejando de Dios. Pero yo me voy a acercar a Él. Así que, amados, levántense y mire qué voz escucha. Conozca la voz de Dios. Discernir es oír. Escuche bien. Y entender también es oír. El entendimiento va pegado al oír. Manda muchas veces un recado y llega mal. Porque su oído no está alineado a la voz del Padre. Conócelo a Él. Acércate a Él. Y este mensaje de esperanza para ti, para que puedas revisar lo que está mal, Señor. Perdona porque no te he oído bien. Perdónanos porque hemos pasado tiempo, Señor, escuchando la voz de nuestra propia alma, de nuestro propio corazón, y nuestro propio deseo. Hemos escuchado, Señor, voces de tinieblas del mundo. Me impacta mucho que gente le es más fiel a la voz de un jefe que a la voz de Dios. Escuche bien. No decidí obedecer a mi jefe, obedecer al hombre primero que a Dios. Te va a traer consecuencias. Dios dijo, no, yo decido confiar en Dios, yo voy a mirar a ver qué pasó, pero me voy a presentar delante de Él. Y mientras Él viva, yo tengo esperanzas. Amado, y le quiero decir, mientras el Señor sea tu Dios, hay esperanza para ti. Hay esperanza para la iglesia, hay esperanza para la nación, hay esperanza para tu familia, hay esperanza para tus hijos. Porque Dios lo dijo, Él lo hace. Acuérdese que esperanza es confianza, que esperanza es fe, que esperanza es seguridad. Dios lo dijo. Esa esperanza te va a llevar al propósito, al camino. Lo bendigo y hay esperanza para ti. Alinea el oído. Acércate al Padre. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos acercarnos a ti como Padre y tener confianza y oírte, Señor. Porque esa virtud, Señor, sé que esperanza son las tres virtudes, Señor. La fe, la esperanza y el amor. Señor, unidos los tres, levantando a tu iglesia, Señor, guiando la verdad. Que haya un discernimiento, Señor. Vamos a hablar del espíritu de discernimiento, Señor, en la próxima, Señor. Hablar del espíritu de discernimiento. A ver qué es discernir.
y despierta los oídos, Señor, para saber a quién escuchamos y saber entender lo que oímos, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amado. Dios siga abriendo el entendimiento en su corazón y en su iglesia. Bendiciones.